Em, bueno, a ver, con esta explicación mini, ¿dudas, preguntas? No, maestro. Giselle. No, maestro. Bueno, el punto es que ustedes sean capaces, fíjense, ustedes sean capaces no solo de reunir información, porque sé que eso ya lo saben hacer, Profesor. sino más bien que ustedes hagan una reflexión propia sobre el tema. En la mañana se le ocurrió a una de sus compañeras y me pareció que era una buena idea, pero eso es opcional. Eh, que como las columnas de opinión, ¿no? O sea, buscan en la prensa, ¿no? Y entonces pueden leer, háganse de cuenta. Bueno, Carlos Loret de Mola, que es muy popular, ahora escribe creo que en el Heraldo. Entonces, el Heraldo publica una página, una sección del periódico donde viene su texto y viene una fotografía y el nombre de Loret, ¿no? Que sepan que es Loret de Mola. A una vez se le ocurrió que por qué no hacían lo mismo. Está bien, si quieren agregar su foto y su nombre como para darle la perspectiva de que es una columna de opinión, está bien, pero si quieren hacer solo el texto plano, no pasa nada, ¿no? La verdad es que no es obligatorio. Lo que sí es la extensión, digo, si se pasan de las dos cuartillas, no, o sea, digo, si llegan a dos cuartillas, profe, es que me emocioné, ¿no? Y me salieron dos cuartillas, está bien, no pasa nada, ¿no? Acuérdense, no es un texto voluminoso, más bien es un texto eh, de reflexión, ¿no? Y entonces la reflexión no tiene que ser tan larga, puede ser en eso, cuartilla y media, me parece que les da suficiente espacio para hacer esto. Si abarcan un poco más, no pasa nada. Profe, hice cuartilla y dos renglones, pues digo, si es de buena calidad, no, también no pasa nada, ¿no? O sea, es como un promedio. Si tengan menos de una cuartilla, pues puede que sí sea un problema, porque entonces yo sentiría que algo le falta, ¿no? O sea, ya habrá que leer el contenido, pero bueno, funcionaría, ¿no? Más o menos. Bueno, voy a avanzar con el tema. En realidad, esto solo es una propuesta de cómo abordar el asunto de los recursos en general y por qué es un tema que ha tenido o está en boga desde el fin de la Guerra Fría. Este no es un tema en la Guerra Fría, o sea, qué pasa con el agua y el petróleo no es un problema en la Guerra Fría, lo es hasta que se termina la Guerra Fría. Ayer yo estaba explicando que las guerras por los recursos, ¿no? O estos conflictos que existen por la disputa de ciertos recursos estratégicos, tienen que ver con estas características, ¿no? Hay algunos recursos naturales que se consideran estratégicos. A ver, además del petróleo y el agua, ¿qué otro recurso creen que sea estratégico? Profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Claro que sí. Además del agua y el petróleo, ¿qué otro recurso creen que sea estratégico? El gas. El gas, muy bien, Frida, ¿no? Digo, ya vieron lo que pasó a principio de año, ¿no? Que la subida del precio del gas, porque lo estábamos importando, ¿no? Es estratégico. Eh, a ver, ¿qué otro se les ocurre? El carbón. Carbón, ¿no? Porque en México, por ejemplo, es importante, o en China, para echar a andar las plantas eléctricas. De hecho, en China, buena parte de la industria todavía quema carbón. Hasta en las casas hay todavía muchas estufas de carbón. Probablemente ustedes solo ven carbón, ¿no? Cuando van a hacer una carnita asada. Aquí está, o sea, en México lo hemos ido sustituyendo bien. Bueno, salvo la CFE, que todavía tiene varias plantas donde queman carbón para producir energía eléctrica. Bueno, entonces lo importante es eso, que haya recursos estratégicos, o sea, porque recursos naturales hay muchos, ¿no? El agua, las plantas, las abejas son un recurso natural, ¿no? Porque se encargan de polinizar las plantas, no sé, varios, ¿no? Recursos naturales hay todos los que ustedes quieran, ¿no? Algunos metales, unos más importantes que otros, ¿no? Estratégicos son aquellos donde eh, la falta de ellos puede poner en riesgo una actividad, o sea, un sector de la economía o el conjunto de un país, ¿no? O sea, imagínense, que pasó ya, ¿no? Cuando el asunto del huachicol, que Pemex, Pemex suspendió el envío de gasolina por ductos, notamos lo estratégico que es la gasolina, ¿no? Empezó a escasear, subieron los precios, ¿no? Y era difícil llenar el tanque. Bueno, eh, habría que distinguir cuando hablamos de conflictos en el contexto de la guerra con los recursos y en general, pero hay que usar esta clasificación. Cuando los conflictos son internos o internacionales, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, en algunas comunidades, por ejemplo en Michoacán, se han peleado por algunas fuentes de agua. Entonces es un conflicto interno, ¿no? Son grupos al interior de un país que no tienen ninguna vinculación con el exterior y más bien se disputan algún recurso.
Los conflictos internacionales siempre tienen que ver con la intervención de dos o más estados en una situación, ya sea que porque el conflicto sea de origen interno o internacional. O sea, un conflicto interno internacionalizado sería, por ejemplo, si en esa misma disputa de agricultores en Michoacán, unos de ellos recibieran no sé, apoyo de Estados Unidos, bueno, allá sería una internacionalización del conflicto. Y luego la otra es las diferencias entre la guerra convencional y la guerra de baja intensidad. Regularmente los conflictos que están asociados a recursos tienden a ser guerras de baja intensidad. ¿Cuál creen que es la diferencia, a ver, entre guerras convencionales y de baja intensidad? Guerras convencionales y qué, maestro. Y de baja intensidad. Pues más que nada o sea, la convencional es con las teorías, ¿no? La estrategia. Y las baja intensidad son entre grupos. Inclusive, más sencillo todavía que eso, Frida, las de baja intensidad son aquellas donde hay el menor número de enfrentamientos posibles entre las dos partes. Y en cambio, una guerra convencional es donde hay varias batallas, tú lo dijiste muy bien, ¿no? Planificadas, ¿no? Conforme a la estrategia militar. A ver, ¿alguien sabe qué es el EZLN? No, profesor, lo ubico. ¿Me oyen? Sí. Les preguntaba, ¿alguien sabe qué es el EZLN? No, profe. Bueno, al menos yo no. Bueno, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un grupo militar organizado en el estado de Chiapas que en el año 94 se levantó en armas contra el gobierno mexicano. Bueno, ya sé, probablemente en el 94 yo creo que ninguna de ustedes estaba viva. ¿O alguien ya había nacido en el 94? Mi hermana. La señora es la grande, la hermana. Bueno, a ver, ¿por qué es importante para la distinción? Fíjense, porque en México tuvimos un conflicto de baja intensidad, porque el ejército zapatista, aunque era un movimiento militar, de hecho se llama ejército zapatista, pues es un ejército, ¿no? eh, más bien tomó algunas ciudades algunos poblados en Chiapas y en realidad solo hubo una batalla entre el ejército mexicano y el EZLN. Esa es una guerra de baja intensidad, ¿no? A ver, no quiere decir que sea más sencilla ni sea más simple o sea menos violenta. Solo quiere decir que se redujo las batallas al mínimo, ¿no? Y ese me parece que siempre es un buen ejemplo. Pueden preguntarle a sus papás por el EZLN y probablemente ellos ni se acuerden siquiera si hubo o no hubo un enfrentamiento militar, ¿no? O sea, balazos entre una y otra parte. En cambio, si hablamos, por ejemplo, de la guerra civil en Siria, este es un conflicto de baja intensidad o una guerra convencional. Convencional. Claro, ¿no? Hay más de dos grupos en disputa que se pelean con el gobierno sirio y pues hay balas todo el tiempo, ¿no? De hecho, no buscan reducir el enfrentamiento, sino todo lo contrario, lo buscan llevar hasta las últimas consecuencias. Bueno, esta sería la pregunta en realidad. ¿Ustedes creen que verdaderamente haya conflictos por recursos o tengan que ver con otra cosa? O sea, ¿qué opinan? Parte y parte. O sea, los recursos siempre se van a debatir. O sea, siempre va a haber un conflicto por ellos. Pero igual va a ser no tú puedes tener más que yo o algo así. Ok, ¿los demás qué piensan? Las demás, porque son puras chicas. ¿Se ha exagerado el asunto de la guerra por los recursos? Inclusive, fíjense, y ese es el punto, vamos a avanzar si quieren. Vamos a hablar de un tema en especial, ¿no? De qué es el petróleo. Vamos a revisar la propuesta de este señor, Michael T. Clare. De hecho, tendrían que hacer una lectura de este hombre, ¿no? Me interesa que lean a Clare, uno, porque su obra,
Fíjense, él escribe su libro a finales de los 90, más rejuntando información y tal, y lo publica en el 2001, antes del 11 de septiembre. Bueno, o sea, pero antes me refiero como 1 o 2 meses antes. Entonces, cuando sucede el conflicto, cuando ¿no? Tuman las Torres Gemelas y Estados Unidos comienza a presionar para, uno, invadir Afganistán y luego prepararse para invadir Irak, este señor, junto con otros académicos, dicen, es que lo que estamos presenciando no es una guerra contra el terrorismo. Claire dice desde el principio, esta es una guerra por recursos. A Estados Unidos le interesa el petróleo del Medio Oriente y por eso está usando el pretexto de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Bueno, vamos a revisar qué dice Claire exactamente. Bueno, este es un académico y periodista estadounidense, ¿no? No es un... Digamos, él no surgió con este libro, ¿eh? O sea, no crean que la primera cosa que escribe Claire es Guerra por los Recursos en el 2001 en inglés, en 2003 en español se tradujo. Este hombre ha escrito sobre temas de seguridad internacional desde finales de los 70. De hecho, es profesor universitario y entonces académico, ¿no? Y publica de seguido. Bueno, lo interesante de esta obra, porque ya tenía varias, ¿no? Ha escrito ya varios libros, es que esta se vuelve una sensación justo después del 11 de septiembre, porque hay mucha gente que coincide con él y dicen, claro, esto no es un asunto del terrorismo, ¿no? Todavía hay las dudas, ¿no? Hay un montón de documentales que podrían ver sobre si fue atentado, si no fue atentado, si fue autoatentado, si qué fue, ¿no? Lo que sí podemos decir es que al menos se generó la suspicacia de saber qué interés tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. No es que no lo tuviera antes, o sea, no es que en la Guerra Fría no estuviera interesado, de hecho, siempre le dio respaldo político a Israel, e Israel durante la Guerra Fría se la pasó incrementando su territorio a expensas de sus vecinos, tanto los palestinos como Libia y Siria. Inclusive Egipto perdió parte del territorio, lo que hoy es la península del Sinaí. O sea, si ven un mapa, hay un triangulito que está justo entre África y Asia, se hace como un triangulito muy chiquito. Ese territorio se llama el Sinaí y ese territorio los israelíes se lo ganaron a los egipcios en una guerra. Entonces Israel, digamos, estuvo haciendo las suyas en la Guerra Fría y Estados Unidos, para no convertir eso en un conflicto, digamos, entre las potencias, dio su respaldo político a los israelíes, pero no intervino directamente, ¿no? Entonces, acabada la Guerra Fría, pues la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Estados Unidos, no? Vimos en la sesión de la semana pasada que una de las primeras cosas que hace es una guerra mediática, ¿no? La primera guerra del Golfo. Básicamente le va a poner un estate quieto a Saddam Hussein, pero no lo derrocan del poder, no le quitan nada. Más bien es una guerra como para mostrar el poderío estadounidense después de la Guerra Fría. Es una guerra televisada. La primera guerra en vivo, dicen muchos reporteros, porque, bueno, en vivo como se podía hacer en vivo en la época, ¿no? Les dije yo, el Pentágono prestó imágenes, ¿no?, a las cadenas de televisión para que mostraran los bombardeos. No se veían como... si han jugado alguna vez alguno de estos juegos de estrategia militar, ¿no?, cuando tienen como visión nocturna que todo se ve como en verde. Bueno, esas eran las imágenes que pasaban en la tele, ¿no? De repente en verde, te pasaban una pantalla como en verde y negro y de repente se veían cosas como explosiones y tú decías, pues eso es la guerra, ¿no? Y luego los reporteros, ¿no?, decían, es que no podemos grabar, entonces, transmitían en vivo, ¿no? Y tenían los balazos, pero, o sea, tú nunca viste la guerra, pero sabes que la guerra estaba ahí. Eso fue la primera guerra del Golfo. Entonces, la pregunta de autores como Claire, bueno, él es uno de los que más critica esto, es, pareciera que lo que Estados Unidos trata de hacer es acercarse a Irak. Fíjense, eso lo decía él en el 2001. Tener un pretexto para invadir Irak y terminar de hacer lo que no pudieron hacer en el 91-92, en la guerra del Golfo. En la primera guerra del Golfo. Bueno. Vamos a ver exactamente de qué trata, ¿no? La tesis central de Claire es que desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos convierte a el aseguramiento del petróleo como un asunto de interés, no solo interés, de seguridad nacional. O sea, tener suficiente petróleo, dice Claire, ese es el gran objetivo de política estadounidense desde el fin de la Guerra Fría. Por eso la primera guerra del Golfo y por eso, bueno, fíjense, él se está adelantando, de hecho, el capítulo que les dejé leer empieza con una operación militar que desarrolló Estados Unidos en una zona que era originalmente de la Unión Soviética, ¿no?, en Kazajstán. Es independiente después del desmoronamiento de la Unión Soviética. Entonces, Claire dice, es muy interesante pensar que Estados Unidos se le fue a meter a los
¿no? A los rusos así de cerca, ¿no? Para que se den una idea, si ven un mapa, con división política, claro, Kazajstán es el país más grande que se ve debajo de Rusia al centro de Asia, ¿no? Es Rusia y luego hay un país muy grande, Kazajstán, y luego debajo hay unos muy chiquitos, son los tanes, hasta Afganistán y luego Pakistán y la India. Eh, dice, pues en realidad Estados Unidos está pensando en eso, cómo va a tener presencia militar o económica en los grandes centros de producción de petróleo. Eh, este es el segundo asunto que destaca Claire, que hay una relación entre las empresas petroleras y la política de defensa de Estados Unidos. De hecho, esa es una cosa que Claire dice como crítica. O sea, dice, el gran problema es que Estados Unidos, o sea, la política de defensa de Estados Unidos parece estar negociada más bien por las empresas petroleras. Ahí donde las petroleras tienen intereses, es ahí a donde están yendo, a donde Estados Unidos apunta sus baterías. Hay una película que más o menos retrata esto, que se llama, bueno, en español sería Cheney, el apellido del vicepresidente Dick Cheney, o sea, se escribe Cheney. Véanla, la película es muy buena, es muy satírica, se burlan mucho de este personaje, ¿no? Y por ejemplo, esta es de esas películas que coincidiría con el enfoque de Claire, porque en la película vemos como antes de la invasión a Irak, el vicepresidente Dick Cheney, que es el gran promotor de la invasión a Irak, se reúne con algunos empresarios petroleros y del sector de la seguridad, ¿no? O sea, como para organizar qué va a pasar antes de, o sea, no tenemos, sabemos que la reunión existió, o sea, está confirmado que hubo una reunión entre petroleros y empresas de seguridad con el vicepresidente, lo que no sabemos es el contenido. Probablemente en unos 10, 15 años, ¿no?, se abran esos expedientes y podamos saber de qué trató la reunión de Cheney con estas personas. Pero bueno, esto, digamos, haría coincidir las cosas con lo que está diciendo Claire, ¿no? Y de hecho, el libro de Claire es su libro más vendido. Bueno, tiene un segundo libro más vendido que se llama Petróleo y Sangre y Petróleo, Blood and Oil. Y básicamente es un libro que escribe publica como en el 2015, creo que es el otro. Y pues lo único que hace es actualizar las mismas ideas que ya presentó aquí en Guerra por los Recursos, ¿no? De hecho, lo que dice Claire, que es importante para nosotros, es que para Claire todo el siglo XXI se va a tratar de que otros países, así como Estados Unidos, descubran que hay algunos recursos que son tan estratégicos, que se tienen que volver en prioridades para la seguridad nacional. Y eso nos va a regresar al esquema de la Guerra Fría, pero ahora en vez de pelear por lo ideológico, vamos a pelear por cosas concretas, ¿no? Por agua, por petróleo, por gas. De hecho, todo lo que ustedes me dijeron es justo de lo que habla Claire. El capítulo que yo les dejé leer es como el inicial, ¿no? Se da una idea, ¿no? Además, Claire escribe muy sencillo, como es periodista también, escribe la prensa seguida, porque tiene un estilo muy, muy ameno, pues, para contar las cosas. Tiene un proceso muy de cuentito, o sea, te está contando una historia y cuando te cuenta la historia te da dando su explicación de por qué cree que pasa la historia. Bueno, a ver, vamos a poner a prueba las ideas de Claire. ¿Quién creen que sea el mayor productor de petróleo en el mundo? Y si no son en el país, ¿dónde creen que esté? Estados Unidos. Frida dice que Estados Unidos. ¿Los demás qué piensan? Bueno, además, ¿creen que haya otro país que produzca más? Produzca, no consuma, o sea, no que se lo gaste, que lo saque de la tierra, pues, o del océano. ¿Quién creen que sea el mayor productor de petróleo en el mundo? Es que si no es de Estados Unidos, me iría por Rusia, pero siento que le gana a Estados Unidos. Vale, Frida le apuesta a Estados Unidos o a Rusia. ¿Los demás están de acuerdo con Frida o alguien no está de acuerdo con Frida? Sí, estoy de acuerdo con Frida. Elizabeth dice que también. Sí, profe. Y la tocaya dice que también. Estoy de acuerdo. Igual a mí. Bueno, vamos a ver datos. Estas son cifras de 2001 y de 2020. Pues la verdad es que la atinaron muy bien. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Y además por mucho. Fíjense, revisen si quieren las cifras de 2001, ¿no? Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. O sea, Estados Unidos produce más petróleo que el país que tiene la reserva petrolera más grande en el Medio Oriente, que es Arabia Saudita. Y
La producción estadounidense está puesta en muchos lugares, tanto en el Golfo de México, ahí donde Pemex también tiene plataformas petroleras, como en Texas. En Texas es una región donde hay mucho petróleo en tierra, no en agua, como en Alaska, donde hay petróleo tanto en el océano como en tierra, ¿no? Es como las zonas principales. De hecho, Estados Unidos es una zona muy peculiar, porque los estadounidenses fueron los principales, son los descubridores, digamos, del petróleo como energético. O sea, el petróleo no es que no se conociera antes, de hecho, se conoce de mucho tiempo. ¿Alguien sabe qué es el chapopote? Bueno, Bueno, o mejor aún, ¿les ha tocado ver cómo pavimentan una calle? Sí. Bueno, sí. la cosa esa negra que le echan, así, se ve como viscosa y horrible. Bueno, eso es chapopote. Fíjense, para que se den una idea desde cuándo la humanidad conoce el petróleo. Al menos en América, el nombre chapopote eh, es un vocablo náhuatl, porque ya en Mesoamérica existía, ¿no? El, la designación de una cosa que era muy rara. En las costas de Veracruz, bueno, en lo que hoy es el actual territorio de Veracruz, eh, los antiguos mesoamericanos descubrían que a veces de la tierra o sobre el océano flotaba una cosa como negra, viscosa, espesa, 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 ¿no? Chapopote significa eh, como sustancia desagradable, ¿no? Porque es esta cosa como tan fea que sale de la tierra, ¿no? Que además no tenía ningún uso, ¿no? Entonces, los estadounidenses tenían petróleo en los territorios de lo que hoy sería Virginia, Georgia, Alabama, primero, ¿no? Y lo fueron explotando, ¿no? De hecho, digamos, lo han ido acabando de norte a sur. Eh, Ellos fueron los que descubrieron que tenía aplicaciones para producir energía y lo usamos así desde finales del siglo XX. Entonces, pues, son los mayores productores. Ahora, a ver, sorpresas. Vamos a ver. En el 2001, ¿cuánto petróleo produce Irak? 2.45. Millones de barriles diarios, ¿no? Y ¿qué no Estados Unidos entonces tenía más petróleo que Irak? ¿Para qué quieres el petróleo de Irak si tú produces como, ¿cuántas veces más producía? ¿No? Como 4 o 5 veces, ¿no? Más o menos. Como 4 veces más producía Estados Unidos petróleo que Irak. Ahora, esto es muy interesante porque es que la proyección de Claire, y es donde a mí me parece que, o sea, la tesis no es mala, solo que se extralimita, ¿no? Porque Claire dice que la presión de Estados Unidos es que en 20 años las reservas mundiales, bueno, las reservas estratégicas de Estados Unidos de petróleo van a tener por agotarse y que por eso se están adelantando, ¿no? O sea, nos estamos adelantando a controlar el Medio Oriente para que cuando nos quedemos sin el petróleo nacional podamos sacarlo de allá. ¿Qué pasó 20 años después? Estados Unidos redujo su producción de petróleo. No, la sigue aumentando. Sigue aumentando, ¿no? De hecho, fíjense, está produciendo más o menos como 2 millones de barriles diarios más de petróleo que en el 2001. Eso se debe a dos cosas. Uno, a que hicieron buenos descubrimientos de petróleo en Alaska, de reservas petroleras. Y dos, a una tecnología que no es muy popular porque es muy invasiva y contaminante. Y es el fracking. El fracking es una tecnología por la cual en pozos petroleros muy viejos que ya casi no producen petróleo, se les inyecta agua a muy alta presión, como para que reviente las capas inferiores y eso haga botar el petróleo que queda, ¿no? Entonces campos que se consideraban ya, digamos, en desuso, se volvieron a abrir por esta tecnología del fracking. Lo malo es que al hacer eso, por supuesto, pues, bueno, usas una cantidad increíble de agua que ya no se puede recuperar porque queda, digamos, queda mezclada con el petróleo, ¿no? Y entonces es difícil procesarla y además esos golpes de presión en el subsuelo generan, por ejemplo, pequeños sismos y tal que echan a perder el ambiente. O sea, tiene muchos problemas, pero la tecnología está ahí y la han usado y tan es así que han podido incrementar su producción después de 20 años, ¿no? Entonces la proyección de Claire, pues como que ya no tiene tanto sentido, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué le pasó a Irak? Más o menos igual, Subió. justo, ¿no? Irak se convirtió
¿no? Pasó de ser el 11º productor de petróleo a convertirse en el 5º productor de petróleo a nivel mundial. Claro, hubo un crecimiento ahí. Algunos seguidores de Clary dicen que esto en realidad solo confirma lo que ya decíamos, ¿no? O sea, estos son cifras de petróleo que sale de esos países. Lo que no nos dice estas cifras es quiénes lo están sacando. Para Claire y sus seguidores, esto sería obvio que son las empresas estadounidenses que hicieron negocios con, ¿no? con la invasión a Irak, que obtuvieron contratos y entonces se dedicaron a aumentar la producción de petróleo de ese país. Es, digamos, eh, es medio limitado porque a los productores de petróleo lo que más les conviene es que se produzca cada vez menos petróleo. ¿Por qué creen? Bueno, y mejor aunque no haya cada vez menos competencia. ¿Por qué creen que a los productores les conviene que haya menos producción o menos competencia? ¿Qué le pasa al petróleo? Se vuelve más cotizado y sube su precio. No, sube su precio. En cambio, bajar la producción pues hace que el precio baje, ¿no? Y las compañías pues le pierden, ¿no? La verdad es que no es tanto por el consumidor, sino por las compañías. Por eso la tesis es medio cuestionable al menos, ¿no? Digo, lean, o sea, a quien interese el tema, por eso les puse el PDF, lean el libro completo, ¿no? No es un mal libro, ¿eh? O sea, no digo que él sea un mal académico, me parece que su tesis podría refutarse fácilmente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué fueron a hacer, no? O sea, literal así, ¿no? ¿Qué fueron a hacer? ¿No? Bueno, esto es el contraste. La primera guerra del Golfo les digo que fue la primera guerra televisada, pero donde no vimos nada. La segunda fue mucho más mediática todavía, ¿no? Porque entonces sí los reporteros estaban ahí, los mismos soldados comenzaron a subir fotografías porque ya había internet, ¿no? Entonces nos enteramos de cosas, ¿no? Entonces, esto no lo vimos en la Media Guerra del Golfo en el 91, hasta mucho después, hasta que las tropas estadounidenses estaban por salir, empezaron a aparecer estas imágenes. Ahora en el 2003 esas fotografías fueron casi de inmediato, ¿no? La prensa fue compartiendo esta información y los mismos soldados. Nadie parece que el asunto en Irak no solo era, digamos, un asunto por los recursos, sino un asunto por el control de la región. O sea, el problema no tanto era Irak, sino al lado de Irak hay un país que tiene importantes reservas de petróleo, pero más importante aún, tiende a ser bastante independiente, y es Irán. Y no solo es independiente, que está bien, los países son independientes, sino tiene un discurso muy antiestadounidense. De alguna manera, tener presencia en Irak evita que Irán se salga con la suya, ¿no? Además, si están al tanto de las noticias, sabrán que Irán es de esos países que tiene armas nucleares a pesar de que no es uno de los 5 países reconocidos por el Tratado de No Proliferación. ¿Se acuerdan? ¿No? Hablamos del Tratado de No Proliferación en la Guerra Fría, ¿no? Que dice quién sí puede y quién no puede tener armas nucleares. Y pues, ¿qué creen? Irán sí tiene y a pesar de que el tratado dice que Irán no debería tener, ¿no? ¿Quiénes son los únicos que sí pueden tener armas nucleares? Corea del Sur. 5 países pueden tener armas nucleares. ¿Quiénes serán? Estados Unidos, Estados Unidos es uno. ¿Y los otros 4? Rusia y Rusia, China. Gran China, Bretaña. 4 Gran Bretaña y nos falta uno. ¿Quién será ese? Irlanda. No. No, ¿nadie? Vale. Pakistán. El otro es Francia. O sea, los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son los países que el Tratado de No Proliferación reconoce que son los únicos que legalmente podrían tener armas nucleares. Todos los demás, ustedes ya dijeron algunos ejemplos, ¿no? Corea del Norte, Pakistán, la India, Israel e Irán, se considera que están violando lo que dice el tratado. Además, casi, bueno, excepto India y Pakistán no firmaron el tratado desde el principio porque ya sabían que tenían armas y no iban a renunciar a ellas. Corea del Norte no tenía y luego las desarrolló después de firmar el tratado. E Irán también firmó el tratado antes de desarrollar sus armas nucleares. Entonces, de alguna manera, a Irán, con Corea del Norte y con Irán, el asunto es más delicado porque ellos sí son parte del tratado y ellos firmaron para decir renunciamos a
el desarrollo, posesión y uso de las armas nucleares. Parece que tiene que ver más que ver con eso, ¿no? Como tener controlado a Irán que con solo el petróleo, pero bueno, pues el petróleo siempre es un buen negocio. Bueno, ahora, pensemos en esto. Esto que pasó en Irán, ¿creen que se puede repetir en otros lugares? O sea, que entonces, ay, mañana es estratégica el agua. Vamos a invadir Chiapas porque hay harta agua potable. Sí. ¿Los demás qué piensan? Digo, mi opinión es como el hecho de que tengas un recurso, te cuentas con ¿cómo se puede decir? Con la posibilidad de que te invadan para quitártelo. Digamos que eso diría la teoría clásica, ¿no? O sea, el realismo político más clásico, ¿no? De que Frida se acaba de hacer partidaria, diría eso. No, digo, no está mal lo que dices, Frida. O sea, de hecho, es parte o sea, hay algunos estrategas militares que dicen eso, ¿no? La primera cosa que hay que proteger son los recursos estratégicos. O sea, y no solo estoy pensando en las grandes potencias. Por ejemplo, en México, ¿quién le da seguridad a Pemex? ¿Quién se encarga de la seguridad de Pemex? ¿Ustedes saben? ¿La policía federal, la policía estatal, la policía local o el ejército? Y la marina. El ejército. Justo. ¿No? Porque en México se considera que es un recurso, pero no solo eso. Las instalaciones de Pemex son estratégicas y entonces le toca al ejército en calidad estratégicas cuidarlas, no a la policía federal. La policía federal puede ayudar, pero la responsabilidad primaria es del ejército y de la marina, ahí donde la marina tiene presencia, ¿no? O sea, en las costas, por ejemplo, las plataformas petroleras en el océano están resguardadas por los barcos de la Marina Mexicana, aunque no sean muchos y no sean tan impactantes como un portaaviones estadounidense, pero están cuidados, así se entiende que es un asunto estratégico. O sea, por eso les digo, lo que tú dices, Frida, está bien. O sea, de hecho, digamos, los más clásicos dicen que pues si no vaya a ser, mejor pongamos ahí a las tropas. Lo que ha pasado en los últimos años es que, fíjense, después eso lo vamos a ver, ¿no? Son las cosas que vamos a ver justo para la siguiente clase. ¿Qué pasa después del 11 de septiembre? ¿No? Aunque el 11 de septiembre hacía ver que íbamos a volver a una agenda de seguridad restringida, ¿no? O sea, una agenda de seguridad donde solo íbamos a hablar de el ejército, las tropas, detener a los terroristas, ¿no? Y cuidarnos de que, como bien dijiste, no nos invadan por recursos. No fue tan fácil, ¿no? Y no sucedió tal cual al pie de la letra. O sea, hay lugares donde en Irak sí pasó eso, pero hay otros lugares donde no. Y parece ser que todo esto es porque es difícil generar consensos. Eh, Hubo varios países que se opusieron a la invasión estadounidense a Irak. Algunos son muy evidentes, ¿no? ¿Cuál creen que, dígame, tres países que creen que se opusieron, o sea, tres potencias que se hayan opuesto a la invasión a Irak? ¿Rusia? Rusia es la primera, muy bien, Frida. ¿Quién más? China. Muy bien, China fue la segunda. Y luego, ¿quién más creen? También un tercero. Francia. Francia y Alemania se opusieron incluso a la invasión porque decían que no tenían, o sea, no había ninguna justificación legal para invadir Irak. Lo de Afganistán había sido, lo vamos a hablar en la siguiente clase, no se estresen, lo vamos a revisar, lo vamos a hablar del 11 de septiembre. Lo de Afganistán había sido como que se los habían pasado, ¿no? O sea, ya te desquitaste. De hecho, los gringos inventan una cosa que se llama la guerra preventiva. Pues no vaya a ser que siempre sí hayan sido de ahí los terroristas, mejor voy a invadir Afganistán. Les fue muy mal, ¿eh? Después de 20 años, pues sí fue un fracaso. Pero bueno, lo hicieron. Cuando empezaron ¿no? Con el numerito de que vamos a invadir Irak, mucha oposición, ¿no? Y entonces eso hace difícil que puedas hacerlo, digamos, de manera tan simple, ¿no? Es costoso en el frente interno, pues te enfrentas a la oposición que siempre te dirán, ¿no? ¿Para qué vamos a mandar soldados que se mueran allá? Y sobre todo porque Afganistán e Irak confirman que esas son malas ideas. O sea, hoy, lo que ha pasado en Afganistán al día de hoy y en Irak al día de hoy es que es muy mala idea mandar tropas a eso, ¿no? Y más bien lo que se ha reforzado es algo que Estados Unidos ya hacía antes de las invasiones y es respaldar a las empresas. O sea, este vínculo entre los empresarios estadounidenses y el gobierno estadounidense es muy real. O sea, es muy real que están ahí metidos y planean juntos, si se quiere. Bueno. Vamos a ver algunos retos actuales que
se acerquen más a nuestro tema, que es el agua, ¿no? Fíjense, en el 2018, Bolivia, en octubre de 2018, Bolivia era presidente del Consejo de Seguridad y convocó a un diálogo sobre los orígenes de los conflictos, en especial la escasez de recursos. El secretario general presentó algunos datos muy interesantes. Primero, el 40% de los conflictos armados internos, ojo que hicimos la distinción hace rato, ¿no? En el mundo, en los últimos 60 años, o sea, entre 1948 y 1918, perdón, 1958, que es 60 de 18, han sido por recursos, ¿no? No está tan descabellado. Pues lo que dijo Frida no está tan descabellado, ya ha pasado. Más en el frente interno, o sea, más conflictos entre grupos internos de los países que se enfrentan entre ellos por algún recurso. Algunos se han internacionalizado y otros no, pero bueno, más tienen esta característica. Luego, ¿a qué se debe que sea un asunto crítico? Cambio climático, crecimiento demográfico, aumento del consumo de estos recursos naturales y degradación ambiental. A ver, preguntémoslo con sensatez. ¿Estos retos se pueden resolver desde una perspectiva militar? El cambio climático, la escasez de recursos, el aumento del consumo, perdónenme, la degradación ambiental, el crecimiento demográfico. ¿Esos son temas de la agenda militar? O sea, yo opino que no, pero algunos puntos que mencionó tal vez entran, pero muy, muy poco, no creo que todos. Claro, porque a lo mejor el asunto no del consumo, pero pues sí podemos hablar, por ejemplo, de... pues está difícil, ¿no? Que el crecimiento demográfico lo arreglen los soldados. O sea, lo que quiero decir es que lo que hoy en día está reconocido, ¿no?, en el tema de los recursos es que el problema no depende tanto de las cuestiones militares, sino de las cuestiones de la llamada agenda social, ¿no? Porque combatir el cambio climático pues no le toca a los militares, sino a otras agencias de gobierno, igual que el crecimiento demográfico pues no le toca al ejército. Bueno, viven en un país muy violento, ¿no?, donde echan al ejército a bajar la población. O sea, más bien son temas de la agenda social que si queremos hacerle frente a las crisis por recursos, tendríamos que invertirle no al aspecto militar, sino al aspecto socioeconómico, ¿no? Al menos. De hecho, incluso el secretario general dice, ahí donde ha habido conflictos por los recursos, al revés, hay algunos conflictos que se han visto potenciados por recursos, ¿no? Esto es muy triste siempre porque África es la referencia, pero pues aquí sí no hay, o sea, hay pocas comparaciones en América sobre esto, o en Asia. En África el 75% de los conflictos internos se han financiado por la vía de obtención ilegal de recursos. Hay un tema, por ejemplo, que sigue siendo un tema de discusión del Consejo de Seguridad, e inclusive es una cosa que en la prensa aparece recurrentemente, y es el asunto de los diamantes sudafricanos que han financiado guerras en Namibia, Botsuana, Lesoto y otros países de la punta sur de África. ¿Por qué? Porque entonces cuando estos grupos militares toman una zona donde hay minas de diamantes, lo que hacen es extraer los diamantes, o sea, no para la actividad, y luego con esos diamantes tratar de venderlos en el mercado negro internacional para convertirlos en recursos, ¿no? Entonces con eso están financiando a lo mejor campañas de genocidio y cosas así medio horribles, ¿eh? Dice el secretario general que eso es un reto todavía más grande, ¿no? O sea, que la guerra no sea por los recursos, sino que los recursos financien la guerra, ¿no? Es un poco lo que está pasando en Siria. ¿Cómo creen que la oposición siria está sosteniéndose frente al gobierno de ese país? ¿Qué estarán haciendo? ¿Con qué se pagarán? ¿Me puede formular otra vez la pregunta? Claro que sí, piensen esto. Hablamos hace rato de Siria, ¿no? Entonces dijimos, hay varios grupos militares que se enfrentan al gobierno sirio. ¿Con qué estarán pagando pues las armas, las municiones, la entrenada de los soldados? ¿Eso cómo se estará pagando? ¿Se pagará, profe? La pregunta, ¿no? Sí, más que nada, bueno, sí me dejó pensando. No, a ver, o sea, hay muchos estudios al respecto, ¿no?
Siria no es un país rico en petróleo, pero tiene algunos campos, sobre todo en su frontera con Irak. Y que más bien los grupos a los que no ha podido derrotar el gobierno sirio son esos grupos que controlan esa zona. Porque como en esa zona hay petróleo, ellos no han parado de trabajar en los campos y entonces han ido vendiendo por debajo del agua algunos barriles de petróleo para financiarse, ¿no? Entonces, parece que es más problemático que la guerra de los recursos que los recursos financien las guerras, ¿no? Bueno, sin embargo, y a pesar de este escenario como tan triste, de todos modos, el secretario general nos recuerda que hay algunos ejemplos de cooperación y hay uno que llama mucho la atención, porque ha sido fuente de conflictos y, digamos, en los últimos 10 años ha mejorado. El lago Chad es un lago en el occidente de África, que es en la zona, es la fuente de agua potable más grande, ¿no? Es una zona semidesértica, entonces el lago Chad hace las veces de la fuente de agua. Tiene frontera con 6 países y históricamente había sido un problema, pues quién tenía acceso al agua. De hecho, había sido un asunto de conflicto armado, o sea, de enfrentamiento de tropas de países por tener acceso a ciertas zonas del lago o, o sea, a tener más zonas en el lago que los vecinos. Lo que ha sucedido en los últimos 10 años es que, tras un proceso de conciliación, eh, se han repartido bien el uso del agua, se han establecido algunas presas, ¿no? Para poder desviar agua a otras zonas de cultivo alrededor del lago, ¿no? Y eso, digamos, ha funcionado. Lo que dice el secretario general es que, aunque los recursos van a seguir escaseando en el siglo XXI, parece que la solución no es tanto el conflicto armado, porque es costoso y a nadie le gusta, ¿no? Y no hay que perder a soldados, no a lo güey. Se puede resolver con cooperación, pero claro, la chamba del secretario general es decir eso, ¿no? Seguiremos teniendo autores como Claire, de hecho Claire todavía vive, no es tan grande, vive de unos 60 y tantos más o menos. Lo que dicen es, bueno, pues sí, la cooperación está bien padre, pero más bien va a pasar lo que dice Frida, ¿no? Muchos países cuando verdaderamente les escasee el agua u otras cosas, entonces iban a pensar en que la opción militar va a seguir siendo una opción viable. Y bueno, de la evidencia integradora. Pero, profe, al menos, bueno, del lago Chad ya está consumiéndose completamente, ¿no? O sea, tal vez ya no sea un beneficio en su parte porque ya perdieron más del 50% de agua. A ver, el agua es un problema, sigue siendo un problema en muchos lugares. O sea, lo que les dije de México es un ejemplo. O sea, aquí en México es un problema que tenemos no es que nos, bueno, a ver, en México está muy mal repartida el agua, ¿no? En el sureste tienen el 40% ¿no? de todo el agua potable, bueno, especialmente en Chiapas, y en el resto del país pues andamos ahí rascando, ¿no? Me parece que es un problema de mala distribución y luego de desperdicio y otras cosas. Por eso, a ver, es sensible el tema, ¿no? En algunos lugares sí ha dado origen a que se peleen ejércitos por fuentes de agua, ¿eh? No, o sea, tampoco no es que no suceda. Tampoco, quién sabe qué tanto lo resuelvan, ¿no? Porque pues se necesitaría algo más que solo quedarte con la fuente de agua, sino saberla distribuir, ¿no? Sosteniblemente, y eso no creo que funcione no nada más desde la óptica militar, pero bueno, está ahí el tema, ¿no? La pregunta para su primer producto típico es esto, ¿no? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Dónde están los conflictos? ¿Quiénes son los actores que participan? ¿Cuál es la cuestión central que se debate, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, a ver, en general, quejas, dudas, aclaraciones, comentarios, preguntas. No, profe. No, profe. No, está muy interesante todo. Ahora sí estuvo, el tema está bueno, ¿no? Les digo, sí, o sea, no para la clase, o sea, no lo hagan por obligación de clase, si pueden, échense el completo el libro de Claire, les digo que está muy bueno, ¿no? Aunque yo igual no coincido en todo con él, me parece que al menos hace una reflexión importante de algo de lo que antes no se hablaba, y es qué vamos a hacer con los recursos cuando se acaben, y hasta dónde los países van a estar dispuestos a hacer qué para asegurarse de petróleo, de agua, de gas, o de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a principio de año hubo una escasez por la pandemia, en el 2020, hubo una escasez de silicio, que es uno de los materiales con los que se construyen todos los circuitos integrados y procesadores para todo lo que usamos. La televisión tiene su control de la tele, del Xbox o de lo que tengan, su teléfono, por supuesto, los refrigeradores, bueno, las lavadoras más modernas tienen
circuitos integrados, ¿no? Para manejar la pantallita y así. Todo lo que vean que tiene alguna conexión con lo digital, hasta sus relojes digitales, tienen circuitos integrados. ¿Cuál es el problema? Que comenzó por la pandemia, cerraron las minas de donde se saca el silicio, que el silicio no es muy abundante y no era muy valioso. Y entonces eso generó una escasez del material, luego una escasez de circuitos integrados y entonces sí, una crisis mundial de circuitos, pero además no porque no hubiera fábricas, sino porque lo que no había era materia prima. Entonces eso va a convertir el silicio en los siguientes años en un recurso estratégico. Entonces quien tenga minas de silicio va a tener que, o no, poner hasta el perro para protegerlas, o otras cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, el tema da para mucho. La verdad es que, digo, me parece triste que solo se haya, pudo haber sido muy bueno hablar de recursos en general, ¿no? Escasez de recursos, como por otro prototípico, y no solo agua. Pero aún así el agua da suficiente, ¿no? Les propongo algo, bueno, vayan buscando tema. Si les queda la duda de cómo abordarlo, mandan un mail, díganme, oye, profe, mire, ya sé, quiero hablar de este asunto del agua, pero no tengo la duda de cómo y lo platicamos, ¿sale? Sí, profe, gracias. Bueno, si no hay nada más, nos vemos el lunes. Bye, profe. Cuídense. Alumna. Hasta luego. ¿Puedo hablar de esto? Claro que sí. Hasta luego. Nada más, una duda igual, nada más de la actividad. ¿Ve que dijo que era una tensión sobre el agua? Ujú. Es que me había parecido que era lo del artículo, pero ya como dijo, ya lo cambié a lo de la columna de opinión. Ujú. Pero tengo duda como de qué tensión, es como, digamos, sería como el río Bravo, pues igual es esa tensión de aquí con Estados Unidos, ¿no? Pero no sé si es algo muy destacante o... Eso puede funcionar. Mira, quieres verlo en otras palabras, puedes pensar en crisis por agua, ¿no? Y eso creo que, o sea, creo que eso hace más comprensible de lo que vas a hablar. Porque puede ser así de local, ¿no? Como entre México y Estados Unidos, puede ser más, ¿no? Más grave, ¿no? Pues, o sea, a nivel mundial, solo tenemos solo el 1% del agua del planeta es potable y está mal repartida. Pues eso es otra manera de hablar de la crisis del agua. Fíjate, estás hablándolo en su dimensión internacional, aunque no te refieras a una situación específica, ¿no? Eso también se puede. ¿Sí? ok, sí lo pueden englobar. Sí, claro, o sea, lo puedes manejar tanto a nivel global, a nivel regional o a nivel bilateral, o sea, dos países, ¿no? O incluso al interior de un país si tienes actores internacionales, ¿no? Por ejemplo, en México, las mineras en el norte, porque son empresas extranjeras, entonces eso ya le da una dimensión internacional, ya no solo es lo que pasa aquí, ¿no? Sí. Ok, profe, vale. Vale. Muchas gracias. No, de nada, Frida. Hasta luego. Hasta luego.